bienvenidos todos una semana más al Ateneo de Sevilla, en nuestras clases magistrales de sevillanía, tradiciones sevillanas, una cosa muy bonita que tenemos todos los martes y que vamos a cerrar este mes de noviembre con nuestra querida Virginia López, que va a hacer una exposición magnífica de la mujer en la Edad Media. Antes de continuar, vamos a hacer sorteo, como es habitual. Recordamos que este viernes tenemos la comida para las personas que se han apuntado aproximadamente 18 personas. Está bastante bien. El año pasado fuimos aproximadamente lo mismo. Por favor, los que se hayan inscrito, que pasen ahora después para... Ahora después, a la salida, de hecho, yo voy a pasar directamente con la moto por el hotel, pues yo voy en camino de casa allá, lo dejo ya liquidado y para este viene la comida. Antes de la comida, quien no quiera venir a la comida y quiera asistir, hay un paseo cultural con Ángeles González, nuestra asesora de cultura y de visita guiada, y ella nos va a ilustrar con un tema muy interesante con la Sevilla romana. Va a hacerlo desde, creo que era desde la Puerta Carmona, el punto de encuentro. Lo recordaré por el Plaza San Agustín, Puerta Carmona, ¿vale? Dicho esto, tenemos el sorteo que vamos a hacer ahora, lo del libro, y la lotería. ¿Cuántos quedan de lotería? 5 décimos. Quedan 5 décimos de lotería. Quien quiera, está todavía a tiempo. Quien no quiera, pues nada. Ya hoy cerramos, se termina de liquidar con la administración de lotería y ya hemos terminado la lotería. La serie, la parte de cultura, la parte donde pues, Virginia López nos va a hacer una exposición magnífica de las mujeres en la Edad Media, no muy conocido estas conferencias, y donde abarcamos todos los temas. Recordamos que ahora en diciembre ya hablaremos un poco más de lo que es el tema navideño, cerraremos con el coro San Ignacio, y a la vuelta de los Reyes ya empezará el modo cofrade totalmente. De hecho, vamos a presentar este año hasta un cartel, ¿vale? El año pasado lo presentamos, lo que pasa es que el cartel se lo llevaron al final. El pintor decía que lo iba a donar y después se lo llevó. En fin, este año creo que no lo van a donar. Si bien lo haremos un sorteo y si no, pues lo donaremos a la casa del Ateneo, ya veremos lo que hacemos, ¿vale? Este año algo de lotería nos toca, porque empezamos en martes y 13. Bien. Pues algo tocará. Esperemos que toque. Aunque sea una pedrea, pero algo que toque algo. Bueno, venga, pues ya sí, vamos a hacer la presentación. Pedro Romero, nuestro secretario, va a hacer la introducción de Virginia López y ya con ello pues damos comienzo a esta clase magistral de sevillanía. Bueno, buenas tardes a los que me han saludado. En principal, me lo ha mandado María Ángeles, que conoce a la interviniente, porque ella tenía problemas académicos y tiene que dar una serie de clases que a veces la coinciden. Conocer en profundidad la historia de una ciudad como Sevilla, en lo referente tanto a su patrimonio como a sus personajes, es algo sumamente atractivo para propios y extraños. Por lo que es lo mismo, tanto para turistas que vienen a visitarnos, como para los naturales de Sevilla, que son conscientes de la riqueza atesora nuestra historia. De esta segunda circunstancia es consciente nuestra disertadora de esta tarde, Virginia López. Debido a ello, emprendió hace varios lustros un proyecto llamado Paseos por Sevilla, a través de la cual se muestra a los sevillanos ávidos de conocimiento de nuestra historia, trayectos guiados por esta historiadora, en los que se pone de valor tanto etapas concretas de la historia como personajes relevantes de nuestra ciudad, como es el caso de los paseos de los santos y santas de Sevilla. La peculiaridad de estos paseos es que al estar guiados por una historiadora e investigadora, brindan la oportunidad de conocer de primera mano los trabajos de investigación, archivos a los que Virginia dedica muchas horas. Otra peculiaridad de las visitas guiadas por Virginia es que atesoran nuestra ciudad un ingente patrimonio religioso. Son visitas culturales y catequistas de alto grado, por lo cual es un plus en cuanto a la realidad de la actividad. Al ser Virginia López funcionaria de la universidad, esta entidad se convierte divulgativa a través del organismo CICUS,
ha sabido sacar provecho del potencial de esta trabajadora, poniéndola al frente de la tarea divulgadora del patrimonio de la Universidad de Sevilla. El nombre de Virginia López es sinónimo de conocimientos, de historia de Sevilla a través de su patrimonio y personajes. Y sobre todo, nos va a deleitar esta tarde. Magnífico. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Ángeles por esta cariñosa presentación y lamento no verla y saludarla personalmente. Creo que se me oye bien. Tengo buena voz, yo estoy un poco ante micro, pero hace falta usarlo, pero bueno, tengo una buena voz. Y bueno, pues una pequeña puntualización, porque desde hace 2 años mi antigua empresa Paseos por Sevilla está cerrada. Y es verdad que soy funcionario de la Universidad de Sevilla y os animo a visitar el Panteón, que está justamente enfrente, debajo de la iglesia de la Anunciación, donde está enterrado precisamente el artista José María Izquierdo, a quien le debemos tanto, le debemos la cabalgata. Bien, esta charla, bueno, le estoy muy agradecida a Paco por llamarme de nuevo en estos cursos de tradiciones, que es un regalo que tú continúes con ellos. En la estela de don Antonio Busto, ¿no?, recientemente fallecido, a quien le debemos tanto, con lo cual, Paco, muchísimas gracias por seguir su ejemplo, y este curso se consolida año tras año, por lo cual os felicito a todos los asistentes por apuntaros al mismo. Y bueno, la Edad Media siempre está un poco cubierta de tinieblas o de fascinación a partes iguales. Su nombre es muy curioso, fue en el siglo XVIII cuando se decidió compartimentar la historia en diversas etapas, y los del siglo XVIII se consideraban muy modernos, de ahí el nombre de la Edad Moderna, admiraban la antigüedad y lo que está en medio, por eso se llama así la Edad Media. Después se pone de moda en el siglo XIX, pero es una Edad Media romántica, de unicornio, de dragones, de damiselas. Y en el caso de Sevilla hay que tener en cuenta que nuestra Edad Media está muy fragmentada. Acabamos de conmemorar los 777 años de la conquista de Sevilla, que tuvo lugar justamente anteayer, el 23 de noviembre, y conocer la Sevilla musulmana es harto complicado, porque hace falta ser arabista, hace falta dominar la lengua árabe, que es una lengua difícil, y la Universidad de Sevilla carece de tradición en ese sentido. Ahí nos gana terreno la Universidad de Granada. De hecho, cuando uno se especializa en Edad Media, como es mi caso, yo soy medievalista, empezamos estudiando el año 1248. No estudiamos lo anterior, salvo honrosas excepciones, como doña Gloria Lora, que es arabista, pero muy poquito, ¿no? Madalena Valor en arqueología y poco más. Entonces, esta charla va de la mujer cristiana a partir del siglo XIII. Si estuviéramos en Oviedo, hablaremos del siglo X. Si estuviéramos en Granada, que ellos no tienen una etapa medieval cristiana, pues hablaríamos enteramente de la mujer musulmana. Pero yo me manejo entre fuentes escritas en archivos, estamos también al lado del archivo municipal, y manejo fuentes en castellano. No conozco en profundidad cómo era el mundo de la mujer en Al-Ándalus. Y también me voy a disculpar porque tengo a mis profesores, a unos muy queridos y que también me quieren mucho a mí, que me miman como discípula suya, y me riñen con toda la razón del mundo porque yo no sé usar un PowerPoint. He sido profesora, he sido estudiante, estudio la historia de noche haciendo un máster, y a mis 41 años no sé hacer un PowerPoint, algún día aprenderé, por lo cual esto es un simple, además no tengo ni siquiera ratón, tengo que utilizar esta parte de aquí. No, porque esto es un Word, es un Word, yo no sé usar PowerPoint. Bueno, aquí tenemos una especie de, voy a poner la parte de arriba, bueno, es el título de la conferencia, una especie de esquema que he hecho, ¿no? Estas eran las mujeres que había en la Edad Media. Por encima de todas ellas, la Virgen María, que era el modelo a seguir, las reinas, después pasaríamos a la nobleza, con la dama, y el mundo religioso, con la religiosa, que es un mundo muy poco conocido, que creo que esta tarde se os va a sorprender, en lo que quiero hacer un poco más de hincapié. Y posteriormente pasaríamos al tercer estado, donde entra la artesana, la campesina, fijaos que son trabajadoras, y la prostituta. No voy a utilizar la palabra que todos conocemos, pero bueno, utilizando un eufemismo, ¿no?
No había mujeres en la ciudad. Bueno, también, claro, esta conferencia va sobre la mujer sevillana, con lo cual estamos hablando de una mujer urbana. Una mujer urbana. Urbano no había, mujer urbana no había. Sí, la artesana. Y la campesina también lo era, ahora no comentaremos. Bueno, para yo hacer, vale. Era urbana, esencialmente, claro. Yo también me muevo en Fuentes de Sevilla Capital, no manejo Fuentes de la provincia ni de Andalucía. Bien, fue Beda Venerable, un religioso del siglo IX, el que estableció que en la sociedad lo importante eran los que rezaban, los que batallaban, cuidando a los que rezaban, y los trabajadores, que eran despreciados por utilizar sus manos para trabajar. En cuanto a la Virgen, bueno, pues hay un cambio fundamental entre el arte románico y el arte gótico, porque la Virgen María, en el arte románico, que no tiene presencia en Sevilla, salvo el primer cuerpo de la Torre de Don Fadrique, es una mujer sedente, sentada, pero sin ningún protagonismo, sin ninguna expresión, una Virgen hierática, rígida, donde lo importante es el niño, que suele tener una cara de anciano, es un niño Jesús de 2 añitos que parecen viejos, porque es Jesús Salvador. Y va a ser San Bernardo de Claraval, el gran santo mariano, el que humaniza a la Virgen María. Y esa humanización va a repercutir positivamente en el rol de la mujer. Aquí vemos a la Virgen de los Reyes, que según la leyenda se le apareció al rey Fernando III, es nuestra patrona, y es una Virgen sedente, pero ya tiene una sonrisa muy breve, porque es una Virgen de un gótico muy inicial. Podemos decir que no es una Virgen tardorrománica, pero sí de un gótico muy incipiente. Y el Niño Jesús, que es una monería que nos está sonriendo, nos está bendiciendo, y tiene una carita a la mar de picarona, ¿no? Ya tiene ese rasgo infantil que no tenían los niños Jesús en el románico. Imágenes que hay sobre la conquista, he traído este cuadro que es de Francisco Pacheco, que representa la pintura que se encuentra. Es un pequeñito, ¿no? Disculpa. Es lo que voy a hacer. Yo un libro. Ahora, perdón. Bien, este cuadro se encuentra en el antecoro de la Catedral de Sevilla. Es un cuadro muy pequeñito, cuando uno lo ve en diapositiva le llama la atención. Y vemos aquí, voy a señalar con el cursor, una Sevilla del siglo XVII, de hecho aparece el giraldillo, porque esto lo pintó Francisco Pacheco en su época. No existía, por ejemplo, el tercer cuerpo de la Torre del Oro, que es del siglo XVIII, y el que aparece, pues, Al-Azhar, que es el musulmán, el último gobernador que le entrega la llave al rey Fernando III. Bueno, pues siempre se habla de Fernando III el santo, pero también el militar, el que conquistó Jaén, Córdoba y Sevilla, y se habla de su hijo, el rey Alfonso X el Sabio. Pues esa dualidad es un tanto ficticia. Aquí tenemos una cantiga, una obra mandada a escribir por Alfonso X, que vemos aquí en el centro, dictando, está escribiendo y está rodeado de músicos. Pues como decía, esa dualidad es un tanto ficticia, porque el rey Fernando III fue un hombre culto y el rey Alfonso X fue un hombre guerrero. Lo que pasa es que, claro, como tienen esos apelativos, pues tendemos a fijarnos en la faceta, digamos, unilateral de cada uno. De tal manera que, ¿de dónde le venía la cultura al rey Fernando III? De su esposa, que era Beatriz de Suabia, era germana de la zona de Alemania, y ella estaba acostumbrada a una corte de trovadores, de escritores, de músicos, ese amor cortés que se da a la Edad Media, que es un amor, no me voy a detener, pero os digo que es un amor platónico, amar a la mujer sin tocarla, el amor cortesano, el amor de los trovadores. Pues ese ambiente cultural y ese rol que tiene la mujer, pues lo introduce en Sevilla el rey Fernando III. Lo que pasa es que va a ser acrecentado por su hijo, que es el gran humanista, ¿no? El gran sabio, de ahí el apelativo. Pero también conquistó, Alfonso X conquistó Murcia, Niebla y otras localidades. Como curiosidad, esta es Juana de Ponthieu, la segunda esposa del rey Fernando III, que cuentan las crónicas que la vieron salir a caballo desde Carmona. Eso fue una cosa insólita. Hasta entonces no tenemos una mujer guerrera. Hay algunos ejemplos en la corona de Castilla, pero como me circunscribo a Sevilla, pues no se da ningún caso. Con lo cual, esta reina pues escandalizó a propios y extraños, y hasta que no llega la figura de Isabel la Católica no veremos a una reina en una cabalgadura y dando un paso más, porque Juana de Ponthieu no mandó un ejército, pero la reina Isabel Católica sí. Bueno. Esta es Juana de Ponthieu, esta es la segunda esposa del rey Fernando III, porque Beatriz de Suabia muere en su último parto,
Entonces, era una muchacha muy joven, le sacaba 20 años menos al rey, a su esposo, y era normal que saliera a caballo de Carmona, pero esa es una imagen insólita. ¿Cómo era la primera mujer, perdóname? Sí, Beatriz de Suabia. Exactamente, que tiene la calle. Sí, en Nervión. Juana de Pontú no tiene una calle, aunque debería de tenerla, pero su paso por Sevilla es más fugaz. Bien, pues de esta Beatriz de Suabia. Juana de Pontú, la segunda esposa, Juana de Martín. Hombre, aquí en Sevilla, bueno, os digo por qué, en mi opinión. Ella es la que tuvo amoríos con con el infante Don Fadrique, de la Torre, y por las habladurías y porque dieron mal ejemplo, porque realmente mantuvo amores clandestinos, ella se marcha de Sevilla, vuelve a su región de origen, a Francia, con sus hijos, que no se educan aquí, y devuelve todas las propiedades. Era señora de Marchena, toda la gota que recibe del rey la devuelve íntegramente. Por lo cual, tuvo ese gesto, ¿no? Podría haberse quedado con las propiedades o haberlas mal vendido. Bien, pues vamos a avanzar un poquitín más, y es que en esta época los matrimonios eran por poderes, se concertaban, después venía el amor si acaso, y el amor te lo podías encontrar a la vuelta de la esquina o en un banquete, como le ocurrió a Enrique II, el hermanastro del famoso rey Pedro el Cruel, que en un banquete se encontró con Leonor de Guzmán, y traigo aquí una pintura francesa, esto no es de Sevilla, pero bueno, por decorarlo un poco. Leonor de Guzmán era poco más, le sacaba menos de 5 años al rey. Pese a su juventud, era una mujer ya de alma tomar, como se suele decir, viuda y muy conocedora de los placeres, ¿no? de la vida, ¿no? Y del amor. Y se convirtió en la concubina, si utilizamos ese término, se convirtió en la amante del rey, pero se puede decir que fue el amor de su vida, porque le dio 11 vástagos. 11 bastardos, pero 11. Fue el amor de su vida, y se mantuvo leal al rey en todo momento. Ejerció de reina, no fue regente, pero sí influyó muchísimo en las decisiones políticas del monarca, y como es una época plenamente militar, en ausencia del rey, ella ejerce como tal desde el Alcázar de Sevilla, donde estaba educando a sus hijos. Y esa historia de amor y ese favoritismo que tuvo el rey Alfonso IX, que no he dicho el nombre, el rey que tiene los amoríos con Leonor de Guzmán, que era de Sevilla, vivía en la calle Castellar, pues el rey Alfonso X tenía una reina legítima, que era la esposa creo que era la madre del rey Pedro, su esposa era María de Portugal, la ignoró por completo, pues ella solamente tuvo 2 hijos y uno nació muerto, y una vez que nace el rey Pedro pues ya no tiene, se supone, relaciones con ella. Y en definitiva, ese favoritismo que ejerció el rey Alfonso XI con la sevillana, con Leonor de Guzmán, llega a la Italia del siglo XIX de Donizetti, que escribe la ópera La Favorita. Muchísimas óperas, porque Sevilla es ciudad de ópera, pues de las muchísimas óperas inspiradas en Sevilla tenemos esta aquí. Con lo cual, fijaos el ejemplo que había para entonces. En el siglo XIX se ponen de moda las pinturas historicistas que recrean escenas de la historia que se desconocen por completo porque se carece de grabados o de alguna descripción. Pero bueno, aquí tenemos la despedida de Leonor de Guzmán, del rey Alfonso XI, que es este de aquí, que se marcha a intentar conquistar Gibraltar, donde muere. Muere prematuramente en el año 1350. Y víctima de la peste, el único monarca en Europa que ha muerto víctima de la peste. Y la peste los igualó a todos. Bueno, aquí tenemos una imagen del retablo mayor de nuestra catedral, donde aparece la Sevilla del siglo XV, nos podemos hacer una idea, y 2 muchachas sobradamente conocidas, Santa Justa y Rufina, nuestras patronas, son de la época romana, pero sin duda servían para inspirar el modelo religioso que se quería implantar. Y voy a dejar el tema religioso para el final, voy a dar un salto en la clasificación que he puesto al principio, para hablar de las artesanas, las campesinas, las trabajadoras. Por eso pongo esta imagen de cómo era el entramado urbano de Sevilla, con su muralla, que servía para separar el interior, intramuros del exterior. Aquí fuera estaban las huertas, por eso incluyo a las hortelanas, las que trabajaban las huertas en este entramado urbano, porque aunque las huertas estaban extramuros,
pero estaban muy próximas a la muralla. Estoy hablando de la Puerta del Sol, que está justamente en la Ronda de Auxiliadora, frente a la Escuela Colegio de los Salesianos. Pues toda la población que vivía en la collación de Santa Lucía estaba formada por hortelanos y hortelanas. Quisiera transmitir en esta charla la idea de que he empezado diciendo que las etapas de la historia, la clasificación empieza en el siglo XVIII y va a ser en el siglo XIX cuando se pone de moda la Edad Media, como comenté anteriormente, y también cobra bastante fuerza la historiografía. La historiografía no es más que el estudio de la historia por los historiadores. Por cierto, yo no soy historiadora, yo soy licenciada en Historia y graduada en Historia del Arte, pero no tengo la tesis. Una persona que tiene una tesis, que tiene una investigación, es historiador o historiadora, no es mi caso. Bien, pues entonces, en definitiva, esta historiografía va a estar marcada por corrientes ideológicas, porque es muy complicado que un historiador sea absolutamente objetivo, por mucho que lo intente, que lo proponga, siempre va a estar impregnado por una escuela historiográfica. Y el siglo XIX es uno de los siglos más machistas que ha habido en toda la historia. Si hacemos un cómputo, si hacemos un recuento, y el siglo XIX lo tenemos a la vuelta de la esquina. Le debemos más al siglo XIX que al siglo XV, por ejemplo, que es cuando termina la Edad Media. Con esto quiero decir que la imagen que tenemos de la Edad Media, de una imagen misógina, viene tamizada por, como si le pusiéramos un velo por encima, esa lectura que hace el siglo XIX. De hecho, la etapa más machista de la historia es el periodo de la época victoriana, que está protagonizada por una mujer, la reina Victoria de Inglaterra, que es uno de los personajes más machistas de la historia, pese a ser una mujer, aunque parezca inconcebible. Entonces, con esto quiere decir que yo no voy a hacer aquí una lectura de lo que es el machismo y el feminismo en la historia, porque no me corresponde, eso pertenece a la antropología y a otros estudios históricos, pero seguro que llama la atención, y aquí traigo una serie de datos ahora que voy a mostrar, de la cantidad de trabajadoras, que hace hincapié de trabajadoras, de mujeres, que había en la Sevilla de la Edad Media y en otros lugares, pero lo que nos atañe en nuestra ciudad. Que había machismo, que duda cabe. Es imposible pensar que no hubiera machismo, pero tampoco vamos a pensar en una imagen tópica del hombre trabajando y la mujer en su casa, que también trabajaba en su casa con la rueca, hilando y demás, ¿no? Bien, pues para empezar, la mujer es verdad que sí estaba sometida al hombre en la figura del padre, del marido, incluso del hermano, pero tenía la capacidad de negociar y de tener sus propios trabajos. Te voy a enseñar después, disculpa. Aquí tengo un listado que las fechas están desordenadas por un motivo que no viene al caso, pero quiero que os centréis porque la Edad Media acaba justamente con el siglo XV, ¿no? En 1500. Si fijáis en estas cifras, estamos hablando de finales del siglo XV, ¿no? 1483, 1489 y ya rozando el siglo XVI, ¿vale? Bien, dice al final, una última honesta aparece sin denominar al dejar el escribano el hueco para su nombre. Bueno, esto es muy común, el escribano escribía el texto, después colocaba los nombres, los datos, como puede ocurrir día, y si había un imprevisto o al final no se finalizaba el documento, pues quedaba sin rellenarse. ¿Quiénes eran las honestas? Bueno, esto es una cosa muy curiosa porque es un término que aparece en la documentación, es un término muy medieval que después apenas se repite, y son mujeres que vivían solas. Se supone, porque no hay mucha información al respecto, que eran bien viudas, podían ser viudas, pero sobre todo solteras, porque no se habla de sus maridos. Si fueran viudas, recibirían el apelativo de viudas. Son honestas porque, de cara a la galería, la hipocresía, que eso sí es imperante en el siglo XV y la Edad Media, de cara a la galería mantienen la virtud, la virginidad, son honestas, pero viven solas en su casa y no son religiosas. Con lo cual, cuando uno lee estas fuentes, cuando uno ve estos nombres, y hay más, yo os he puesto, esto viene de un artículo y bueno, pues he hecho esta selección, pero no penséis que solamente esas eran las únicas honestas que había en la serie del siglo XV. En definitiva, presuponemos, porque no hay mucha información, nos aparece el vocablo honesta y ahí el historiador tiene que hacer el trabajo de investigación, ¿no? Pues lo que a la conclusión a la que han llegado la mayoría de los historiadores, y por lo que yo he leído y me he formado para esta charla, eran mujeres que, puedo utilizar la expresión, que vosotros me perdonéis, se les había pasado el arroz, las solteronas. Mujeres
teniendo en cuenta que la edad media de esta época pues, eran 30 años, es decir, llegar a los 35 ya era una suerte, podía llegar a los 50, a los 70, pero la esperanza de vida era muy corta y estaban los 30 años. Entonces, en definitiva, estas mujeres debían de rozar los 25 años, para esa época una mujer madura, una jovencita actual, y mujeres con cierta capacidad económica, pero que venían de un entorno artesano, industrial, hortelano. A la conclusión a la que se llega es que como no pertenecen a la nobleza, pues sus familias podían haber, en época de buenas cosechas, en época de buenos préstamos y demás, haber ahorrado, por utilizar una expresión actual, disponer de un peculio, de una cantidad económica, y estas mujeres lo más seguro es que no tuvieran hermanos, y les daban esa cantidad de dinero. Y no, optaban por no casarse porque no podían, utilizando la expresión que puede ser machista, de que se les pasa el arroz, o nos podemos plantear, ¿tomaban esa decisión voluntariamente? Si realmente se quedaban solas, muertos sus padres, sus hipotéticos hermanos, sus sobrinos, porque si tenían otras hermanas que estaban casadas, ahí había unos sobrinos, unos varones en la familia. Es un tema muy interesante que está poco estudiado y que refleja cómo podía ser la mujer en la silla de la época. Perdona, porque, voy a terminar porque lo que quería comentar es que en esa charla, que voy a hacer una charla muy genérica, he preferido centrar más en mujeres, vamos a llamarle de carne y hueso, como nosotros, más que la mujer noble, que esa sí está más estudiada y sobre todo está más conocida, porque aquí echando un vistazo, yo que soy Virginia López, pues se me viene a la vista a Leonor López. López somos muchísimos. Entonces, en definitiva, Fernández, Ramos, Sánchez, en definitiva, son mujeres del común que pertenecían al tercer estamento, no son nobles, y las mujeres de la nobleza pues son mucho más conocidas y sobre todo más estudiadas. Dígame, sí. No, esto es la relación de mujeres honestas. Sí. Bien, era por... Sí. Por eso aparece aquí la frase, una última honesta, aparece sin denominar al dejar el escribano el hueco para su nombre. En cuanto a las trabajadoras, me voy a disculpar, pero creo que lo tengo aquí en mis apuntes. Yo soy muy de guardar fotos en mi propio móvil. Sí, la tengo, pues me voy a permitir una lectura, aunque no lo podáis ver, mil disculpas. No quiero que suene monótono, pero voy a leer las industrias a las que se dedicaban las mujeres en la Sevilla, estamos hablando del siglo XV, que es la época más documentada. Es más, la documentación sobre todo, pues nos remontamos a los últimos decenios, de 1470 a 1500. En el momento que retrocedemos hacia atrás hay menor documentación y más desconocimiento, y mayor número de conjeturas, ¿no?, que hacen los historiadores. Bueno, la artesanía que más destacaba era la textil. Esta labor sí siempre se ha considerado femenina, pero ellos trabajaban el cuero, el metal, tenemos incluso la artesanía de la alimentación, es decir, las plantas que son textiles, lino, cáñamo, etc. Estamos hablando de un 10%, de un 100% de trabajadoras, ¿no? Después, una cosa muy curiosa, que había albañilas y arquitectas. Aquí en Sevilla no tanto, hay más documentos en Jerez, por ejemplo, en Jerez de la Frontera, Jerez de la Frontera tiene una cosa muy buena que no tiene Sevilla, que conserva un documento excepcional para conocer el censo. El censo más antiguo de Sevilla es del año 1384. Hay localidades que tienen censo más antiguo y hay localidades que han perdido todo su censo de la Edad Media y tenemos que hablar de la Edad Moderna. Nosotros estamos ahí un poco en medio. Pero Jerez tiene un documento excepcional que se ha conservado en su archivo municipal y nosotros carecemos de él, con lo cual bueno, pues nos sirve de comparación. Lo que ocurrió en Jerez, que es una localidad más pequeñita, probablemente ocurrió en nuestra ciudad. Bien, bueno, pues había un 0,81% de mujeres dedicadas a la construcción, la albañilería y la construcción. Esto os va a gustar mucho, aunque tiene una pátina de drama, de tragedia, pero tiene un final feliz. Y es que había mujeres que que tenían problemas físicos, personas con minusvalía, lo que actualmente son personas con una capacidad diferente, hacían una especie de avalorios, sobre todo si no acababan ciegas, claro. Tenían mucha habilidad para hacer pulseras y hablarles de la época, que acababan regalando y sorteando. Había sorteos. Por cierto, hago un inciso que no tiene que ver con la Edad Media, pero es una cosa muy sevillana, ya que estamos en víspera de la lotería,
y una cosa que tengo yo documentado, Sevilla está muy vinculada a la creación de la ONCE como institución, y el cupón, lo que es un cupón, como se entiende hoy día, nace en Sevilla. Lo crean tres hombres ciegos de la institución, en concreto uno que era de Sevilla. Bueno, pues también digo esto porque cuando hablamos del ciego tenemos la imagen del amo de Lazarillo, ¿no? Y tenemos la imagen del hombre, pero también había mujeres ciegas que, bueno, pues se dedicaban a una tarea física para sacar un sustento. Y en definitiva, pues casi un tercio de los trabajadores, ahí englobamos a hombres y mujeres, pues era un trabajo de mujeres, con lo cual había un trabajo artesanal muy interesante. En cuanto a la guerra y las artes marciales, ahí la mujer no deja apenas huella. Conoceréis el caso de la famosa monja alférez, Catalina de Lauso, que estuvo en Sevilla, visitó nuestra catedral, pero es un personaje de finales del siglo XVI. En la mitología medieval, en las leyendas que recorre la Europa de la Edad Media, sí hay algunas figuras de mujeres que se mascaran como hombres, que luchan, que tienen un amor con un hombre. Ella es mujer, claro, pero se disfraza de hombre y engaña y se burla un poco. Hay episodios en la escritura medieval, pero en Europa. Aquí en Sevilla no es un tema que no está conocido. También es verdad que ahí entra la otra especialidad, que sería la filología. Los expertos, los historiadores de lo que es la filología hispánica, pues ellos pueden estudiar los documentos y de ahí sacar una información muy interesante. Bueno, pues para ir finalizando, traigo aquí un grabado que es de 1517, pero es muy simpático porque estamos viendo la procesión que se formaba cuando un matrimonio, este es él, esta es ella, eran pillados con relaciones extramatrimoniales. Y en este caso es él el que tiene la cornamenta. Y ella va adelante, guiando, todos están pendientes del espectáculo, están aquí jugando y riéndose. Esta, por ejemplo, pasaba más tranquila y estos dos hombres, pero estos dos se han parado, y son como dos peregrinos, porque este es el camino que iba a San Juan de Alfarache. Pues estos dos están parados contemplando el espectáculo. Y aquí tenemos a unos personajes que no tenían oficio ni beneficio, nunca mejor dicho, y le estaban fustigando con una serie de, aquí lo vemos para el cursor, con una especie de, no es látigo como tal porque no le están pegando, sino todo es muy cómico, todo es muy cómico. En definitiva, aunque este grabado es del siglo XVI, pero esta situación sí se lee en las fuentes. Y aunque existe y no se quebranta el secreto de confesión, precisamente a través de la lectura de los catecismos, los sermones, claro, si tú criticas una acción, si estás criticando un pecado, ¿qué ocurre? Si hay un sermón muy repetitivo sobre que la mujer debe de respetar al hombre, a su marido, y no puede tener relaciones extramatrimoniales, ahí se está notando una situación que se tiene que dar con bastante frecuencia. ¿De qué, perdón? ¿El noble que está montado a caballo qué significa? No, es un alguacil. Un alguacil, que es el que está dirigiendo la comitiva. Esto sería de escarnio público. O sea, esta gente están siendo ridiculizados en público. Lo que pasa es que están a las afueras porque están en el camino de tránsito de San Juan de Alfarache, y Sevilla pues aparece aquí al fondo. Aquí veis el nombre de Hispalis. ¿Podría ser eso de cornudo y apaleado por ese grado? Probablemente, claro. No solo como Cata Samirano, no solo cornudo, sino apaleado. Que lo estoy viendo, entonces, ¿no? Tiene toda la pinta. Bien, y ya para finalizar, pues vamos al estamento religioso, donde tradicionalmente la mujer ocupaba un gran espacio físico porque era la dueña de su casa, sí alcanzaba la categoría de priora o de abadesa. Había abadesas que tenían bastón, como una mitra, como el bastón, la mitra es el bastón del obispo, y ese bastón era el símbolo de su poder. Y hasta ahora la imagen que nos llega de la mujer en la Edad Media, en general, en Europa, en concreto en nuestra ciudad, es esa mujer que
es obligada a entrar en la iglesia igual que le ocurría a ellos. Si el primogénito, es el que hereda, y ahí surge la institución, una institución jurídico-económica del mayorazgo, pues el segundogénito es obligado a participar de la iglesia, y con las hijas pues pasaba otro tanto. A las primeras, ¿no? Se les procuraba un matrimonio ventajoso, y si se acababa la dote, si ya no había dote, sabéis que es lo que ella aportaba. El padre de la novia pues aportaba una cantidad, que suele ser en especies, tierras, etc. En la dote entraba el ajuar, por supuesto. Toda esta información la sacamos de los testamentos, pues la documentación se conserva en nuestro archivo municipal. En definitiva, la que no se casaba, pues era prácticamente obligada a entrar en la iglesia, y las religiosas pues tenían la única opción de ser monjas de clausura, porque en esta época, en la Edad Media, no va a existir ninguna orden que no sea de clausura. Y ermitañas había también en algunos casos muy excepcionales, pero el mayor estigma que podía sufrir una mujer que se dedicara a la religión de forma apartada, de forma ermitaña, es que se le acusara de brujería. Que eso también es un tema también muy interesante. Aquí en Sevilla tenemos la espada de Damocles, que siempre estaba sobre nosotros, porque nuestros antepasados, los sevillanos y las sevillanas, temían caer en cualquier momento, ante cualquier paso en falso, en las garras, por darle un tinte trágico, en las garras de la Inquisición. La Inquisición nace en Sevilla en el año 1483, y el primer auto de fe tiene lugar aquí, un 6 de enero precisamente, del año siguiente, en 1484. Y esta imagen representa a un obispo que está bendiciendo, lo vemos con la mitra precisamente, que es lo que estaba hablando anteriormente, con el bastón obispal, pero esto no es un convento, y tampoco es una ermita donde va a haber una monja sola, no está haciendo no es una ermitaña, ¿no? En definitiva. ¿Por qué esta miniatura ha puesto el rostro de la mujer ocupando casi toda la ventana y protagonizando el espacio? Porque este era un tipo de vida religiosa que desapareció con el tiempo, y que es el precedente de los conventos, especialmente de los conventos sevillanos, que aquí en Sevilla pues somos otra curiosidad. Somos la ciudad, después de Roma, con mayor número de conventos. Hay 34 en nuestra diócesis, que se dice pronto, ¿no? En la capital de la provincia. Bueno, estas mujeres voluntariamente decidían pasar el resto de su vida en una habitación. Esta habitación, en la mayoría de los casos, pertenecía a una casa, pero entre la habitación y la casa, el resto de la casa, no había una puerta, había una pared. Por eso esta mujer era denominada emparedada. Esta mujer emparedada decidía recluirse de por vida, y por este ventanuco podía recibir una información del tipo una bendición religiosa o noticia de su familia. Porque, y señalo aquí, ¿no? O sea, aquí estaría supuestamente la puerta que comunicaba con el interior de la vivienda, no había tal puerta porque lo que había era un tabique, quedaba completamente excluida, y rompía todo tipo de lazo de comunicación con el resto de su familia, amigos y allegados. El movimiento de las emparedadas surge en el norte de Europa y se extiende por todas partes. En la zona de Flandes, de Bélgica, son conocidas como las beguinas o las beguinas, y precisamente hace poco, yo en casa no tengo ni tele, pero me enteré hace poco que Antena 3 sacó las beguinas. Antena 3 o A3 Media sacó una televisión, sacó una serie de televisión sobre este tema, que no he tenido el gusto de verla, ya digo, yo no tengo ni tele en casa, pero hablando con un profesor del departamento, pues hablando un poco del tema, yo se lo dije a él, digo, bueno, que sepa que han sacado una serie y demás, ¿no? Y entonces, pues, aquí en Sevilla sí hubo emparedadas porque, por ejemplo, el origen del convento de Santa Isabel, pues se centra en la figura de doña Isabel de Esquivel, que es una dama sevillana de 1470 aproximadamente. Se queda viuda porque su marido ha muerto en la guerra de Granada, al poco su única hija cae enferma y se muere, y esta mujer, que tenía recursos económicos suficientes,
pues decide recluirse en vida. Las emparedadas acababan formando una especie de colonia porque por imitación, voy a utilizar el cursor, pues si esta era una pequeña habitación, o se creaban otras habitaciones incomunicadas en el interior, o sobre todo pequeños cuartitos que iban asociándose. Voy a poner un ejemplo actual para que nos hagamos una idea, ¿no? Cuando hay un trastero que da a la calle, por ejemplo, un trastero es un espacio muy pequeño y no tiene otra salida que la propia calle, ¿no? Bueno, pues si tú lo emparedas, esto. De tal manera, lo que quiero decir con esto es que estas mujeres estaban emparedadas, con lo cual incomunicadas entre sí, pero finalmente esa unión daba lugar al nacimiento del convento. Decidían abandonar el emparedamiento porque, ojo, nadie lo obligaba a llevar a cabo este emparedamiento y podían salir cuando quisieran. Entonces ellas mismas optaron por llevar una vida religiosa. Las diócesis, los obispos y del propio Vaticano sí favorecían que los emparedamientos se convirtieran en conventos. ¿Por qué? Porque esta mujer sola, fijaos que hoy día hablamos de salud mental, pues en esta época ya se hablaba de salud mental. Una persona viviendo sola podía tener graves problemas personales, pero lo que más temía la Iglesia era que las lecturas que le llegaban fueran lecturas peligrosas, de ideas nuevas que se estaban difundiendo y demás. Estamos en la época en que ya empiezan a difundirse una serie de ideas que van a ser consideradas como herejías, mucho antes de Lutero y demás, pero bueno, para que os hagáis una idea. También puede haber emparedamientos al lado de una parroquia, por ejemplo, bueno, mi parroquia es Santa Catalina, pero estoy muy vinculada a San Pedro porque soy la archivera de la parroquia y conozco muy bien su archivo. Pues había emparedadas, en la información que nos llega es así, dice, emparedadas de San Pedro, lo que no sabemos si daban a la calle Don Manuel Coronel o enfrente de nuestra colegio de arquitectos, el lugar no se conoce porque no se nombra, pero sí se nos conoce la referencia. Estas emparedadas no iban por libre del todo, sino que siempre estaban vinculadas a un lugar concreto. Y traigo este documento que es muy curioso, lo voy a leer. Dice, queremos señalar un ejemplo curioso de falso marido. El 11 de julio de 1497, estamos en la Edad Media, Ana Rodríguez otorgó una carta de poder a Gonzalo Pérez para que compareciese por ella ante el provisor, que era un juez, y jueces de la Iglesia de Sevilla. Su misión era demostrar ante las autoridades eclesiásticas que Benito Rodríguez, pese a que, y ahora viene aquí en cursiva literalmente, anda alabando diciendo que ella es su esposa, no lo es, para que lo pongan en silencio, que no ande diciendo ni alabando, es decir, la estaba elogiando a ella. Dice, y que es su marido y que lo pruebe. Y dice el texto, desconocemos los motivos que llevaron al citado Benito Rodríguez a aceptar la afirmación. Es que esto suena a culebrón, pero no es el único caso, no es el único caso. Alguien que decía que ella era su esposa. Bueno, pues muy fácil de imaginar. Él se había encaprichado con ella, ella podía tener unos atributos físicos que la hicieran una mujer guapa, podía ser muy hacendosa, a él le interesaba emparentarse con la familia de ella, es decir, que era una cosa muy común, ¿no? Dice, en cambio, el interés de ella en demostrar la falsedad del matrimonio, por él pregonado, puede estar más claro. Mientras permaneciese soltera, su personalidad jurídica no recibía el menoscabo, es decir, que no era reducida, lo que sí ocurriría en caso de estar casada. En definitiva, aquí tenemos el caso de Ana Rodríguez, que se defiende. Gonzalo Pérez es un escribano, no es un pretendiente. Lo que está haciendo Ana Rodríguez es ir al notario de la época, oye, declárame usted soltera, le voy a demostrar que yo no tengo ningún marido y que para colmo hay un hombre que me está encordiando, pregonando por Sevilla que es mi marido. Bueno, pues, aunque pone aquí un ejemplo curioso de falso marido, hubo unos cuantos, no fue un caso único, es bastante curioso. Y la última del escalafón pues serían las prostitutas, porque debajo de ellas había más mujeres, pero ahí entran las minorías religiosas, ahí entran las judeoconversas, o mejor dicho, las que eran antes judías y después cuando son obligadas a convertirse, pues se convierten en judeoconversas, y las moriscas, que son las antiguas musulmanas, pues también obligadas a convertirse. A veces la documentación, la historiografía, pasa de puntillas por ella, está muy silenciada. Y de las prostitutas sí las conocemos, porque conocemos su ubicación, que era el antiguo Arenal, una zona de puerto, donde hay puerto, pues hay prostitución, hay prostíbulos, y era una zona que no estaba amurallada, porque la muralla llegaba a la actual calle García de Minuesa, ¿dónde está la farmacia?
que precisamente ha puesto una cerámica donde se ve la muralla, la Puerta del Arenal, pues la calle Arce ya era extramuros, y de la calle Arce al río Guadalquivir, pues por ahí se extendía el Arenal, ¿no? Pues el que fuera una zona extramuros, pero de movimiento, todo el bullicio que tiene el puerto, pues es una zona para que proliferara la mancebía, ¿no? Que es el término habitual de la época, y la mancebía empezaba en la calle Gamazo, donde estaba justamente antes Enrique Becerra, justamente en esa esquina que se conserva una columna. Ahí estaba el arco de Atocha, que es un nombre muy madrileño, pero en Sevilla tuvimos esa denominación topográfica, y ahí estaba la mancebía. Y es que todas, y me incluyo como mujer y como medievalista, todas somos hijas de Eva. Y por haber tentado, por haberle entregado, que no obligado, por haberle entregado la manzana a Adán, este es un relieve precioso de Juan Bautista Vázquez el Viejo, que se encuentra en el retablo mayor de nuestra catedral, que es el retablo más grande de la cristiandad. Pues heredamos el pecado original, heredamos el parir con dolor y la maldición bíblica de que la mujer saliera de la costilla de un hombre. Pero si nos quedáramos en una lectura negativa de nuestro papel como mujer, pues aquí finalizaría la historia. Pero el nacimiento de la Virgen María y sobre todo su consentimiento, su sí a ser la madre de Jesús, la convirtió en la nueva Eva que nos redime del pecado. Por eso he empezado la charla diciendo que todo papel de la mujer pues estaba inspirado en la Virgen María. Pues muchísimas gracias. Interesante. ¿Tiene alguna pregunta que hacerle a nuestra querida Virginia? ¿Lo puede hacer? ¿Tiene alguien alguna pregunta? ¿Alguna aclaración o algo? Bueno, hemos dicho al principio... No, es sobre... para el artículo. Vale, ahora te pregunto un detalle de formación, ¿vale? Ahora vamos a cerrar. Dijimos al principio que Virginia está en el protocolo de la universidad haciendo de guía turístico y demás. De todo lo que hay en la universidad, de todo el patrimonio, ¿qué es lo que crees que más se puede destacar para que no nos perdamos los sevillanos? Un imprescindible, ¿no? Bueno, yo supongo que será el recinto en sí, la antigua fábrica de tabacos, que es la sede del rectorado. Yo trabajo en la Dirección General de Cultura y Patrimonio como funcionaria de la Universidad de Sevilla, y precisamente ahora mismo hago visita guiada, voy a hacer un poco de publicidad. Tenemos 3 visitas: al rectorado, al Panteón, que lo tienen ustedes enfrente y donde está la tumba. ¿Son gratuitas? Esas no son gratuitas, la del rectorado y el Panteón son gratuitas. En el Panteón están enterados Gestoso y José Luis Izquierdo. Y tenemos una actividad que sí es de pago, ahora os digo la web donde podéis verlo, que es a la subida a la parte superior de la iglesia de la Anunciación. Para conocer las visitas de la universidad, pues la página es patrimoniocultural.us.es. Si acaso ahora te mando un WhatsApp y lo difundes a los participantes. Esa es la página de la web oficial de la universidad, es la página de patrimonio de la universidad. Y ahí está toda la información, porque también hacemos muchas cosas. Bueno, pues también damos charlas y hacemos visitas, otro tipo de visitas más monográficas, pero las 3 que tenemos son esas, sí. Bueno, pues a ver si un día, ahora en diciembre, que... Si hace visitas, claro, si hace visitas como grupo, quedamos, claro, quedamos un día y lo ponemos una mañana y vamos por allí. Hay visitas tanto por la mañana como por la tarde. Por la mañana, yo creo que es mejor por la mañana, ¿no? Sí, O por la tarde, como si es mejor por la mañana o por la tarde. Ya os ponéis de acuerdo y ya te preguntan. Por la mañana, decide, la sí. La única salvedad es que la visita... ¿Por la tarde? Por la mañana. La visita de la cubierta no puede ser de grupo. O sea, ahora mismo vosotros como grupo podéis encargar una visita a la carta. Podemos ir al rectorado y que nos enseñe el rectorado. O cada persona sacar su entrada, que la entrada hay que sacarla. Sí. Pero la visita a la cubierta es la única que no es de grupo, es individual, cada uno saca su entrada y ya está, ¿vale? Pero vosotros como institución, como curso de tradiciones, podéis encargar una visita, lo que quiero decir es que sí, porque casualmente soy la única guía, para bien o para mal,
Soy la única. Bueno, hablamos en el restaurado, lo conocimos. ¿Ha ido alguna vez al restaurado? ¿Ha ido? Pero enseña. Habrán entrado, pero verlo por dentro. Verlo por dentro, no es muy bonito. Vamos a hacer algo para diciembre. Ahora para diciembre hablaremos ahora en diciembre contigo, yo hablaré contigo y tú me reservas un día y vamos nosotros, ¿quién se quiera apuntar? ¿Estáis interesados más o menos, no? En ir. Adiós. Tenemos un elenco magnífico de grandes ponentes que además son grandes personalidades de la ciudad de Sevilla y que nos sorprenden y nos cuentan curiosidades y historias que muchas veces se conocen, pero otras veces es bueno explicarlas de nuevo porque se ve desde otra prisma, desde otra perspectiva. Además, hablando de antropología, que la has nombrado, Isidoro Moreno debería de venir un día por aquí, que también es un gran antropólogo de la Semana Santa. Acaba de sacar un libro sobre su Semana Santa. Y él dice que desde su caleidoscopio, desde la antropología, hay diferentes perspectivas y aunque muchas veces se habla del mismo tema, pero analizado desde diferentes puntos, se ve de otra manera y de otra perspectiva. Entonces, a ver si hablamos ahora en el ciclo Cofrade con Isidoro Moreno, que es un gran ponente, y si no, pues ya lo tenemos casi cerrado todo. Pero bueno, dicho esto es que el elenco siempre es magnífico y aprendemos siempre de algo más. Así que en el día de hoy vamos a leer el acta con nuestro secretario Pedro Romero y ya quedamos emplazados para la semana que viene, que empezaremos ya con diciembre, con Gloria Cruz, que nos va a hablar de los 80 a los 20, que no sé exactamente muy bien el tema cuál será. Se lee hasta el día de hoy. Recordamos que este viernes tenemos visita cultural a las 12. Ahora vemos el tema de la lotería, quien quiera, el tema de la comida y después comida. Y A las 12 y media. Lo veré, sí, 12 y media. A las 12 y media, 12 y media termina la visita cultural, 1 y media larga, y ahí ya tenemos comida que se quiera quedar. Y la lotería ahora también, y bueno, pues seré antes en el día de hoy. Bueno, Paco, con tu permiso, y el próximo día subiré a la ponente y se acerca ya el Inmaculado. Voy a recitar una poesía y hoy una estrofa. Se llama Visión de la Esperanza de Triana. ¿A dónde vas, Esperanza? ¿Por qué te vas de Triana? Voy a visitar Sevilla al desplantar de la mañana. Quiero ir a ver a mis hijos. Quiero... Y continuaré el próximo día. Tradiciones sevillanas en el Ateneo de Sevilla, reconocimiento magistral de sevillanía a doña Virginia López por una vida en mantener las costumbres, los ritos y esencias de la ciudad de Sevilla. Sevilla, 25 de noviembre del 2025. Tú también. Oye, Marto no está que le han operado los ojos. Me voy a poner si se hace una foto de recuerdo.